María Eugenia Vidal, gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Licenciada en Ciencias Políticas de la UCA, vicejefa de gobierno porteño, ahora te toca cumplir esa misión o ese lugar entre nosotros en la sociedad. Vos decís que es bueno mostrarse como uno es, con sus más y con sus menos. Y yo te quiero pedir que te describas, es difícil esta pregunta, que me cuentes cómo sos, con tus más y con tus menos. Yo soy una chica de flores. Bueno, ahora no tan chica, pero me siento así, 100%... Una chica de barrio. Chica de clase media, de barrio, de capital, con una familia también bastante tipo, un hermano más chico, un padre médico, una madre bancaria, criada con mucho esfuerzo, ¿no? Con una noción muy fuerte del esfuerzo y del sacrificio. Y me considero una persona bastante simple, con convicciones muy firmes, con pocas cosas no negociables, pero esas muy difíciles de cambiar, y con una gran vocación por lo público, con una gran vocación de servicio. Tal vez podría haber sido médica, si no me diera tanta impresión. Sí, porque la sangre, tenías esa opción. Porque todo lo que pensaba cuando era chica hacer tenía que ver con el vínculo con el otro y con el servicio al otro. De hecho, no es casualidad que haya terminado en la política y en algún momento de mi vida hubiera pensado en ser trabajadora social o en ser abogada. Todo tenía que ver, ¿no?, con el servicio a los demás. Y me considero una persona feliz. Qué bueno. Sí, muy feliz. Permanente feliz. Sí, nunca la felicidad es como todo el tiempo, pero creo que... Pero hay un estado, ¿no?, sí, que uno al que puede llegar por ir cumpliendo diferentes deseos. ¿Y cuál es el deseo que vos sentís que cumpliste que era más difícil de alcanzar hasta hoy? Seguro tendrás otros. Yo creo que la vida superó mis expectativas, ¿no? Estoy en un lugar de enorme responsabilidad, pero también una oportunidad de hacer. Para mí siempre en la política ocupar más espacios tiene que ver con poder hacer más cosas, ¿no? Así que yo lo veo como una oportunidad para mejorar cosas que estén mal. Y también desde lo personal, bueno, tener una familia como la que tengo, no solamente mi padre, mi madre y mi hermano, que son mi familia de origen, sino hoy mi esposo, mis 3 hijos. Nada, es como que la vida me dio mucho, así que soy muy agradecida. Y cuando vos pensás en todas las cosas que se pueden hacer a través de la política, ¿no?, con la política como instrumento, y llegás a trabajar en política y te encontrás con la realidad, ¿te decepcionaste? Dijiste, bueno, pero yo creía que se podía hacer más. ¿Te encontraste obstáculos? Para los que somos idealistas, a veces la realidad genera como algunos golpes, ¿no? Y no es fácil trabajar en el Estado, no es fácil entender que los problemas que más nos duelen, la inseguridad, la pobreza, son problemas difíciles de resolver, muy complejos y que llevan mucho tiempo, y a veces uno viene con todo el envión de resolver todo mañana, y bueno, y entender que hay procesos que llevan tiempo y que es difícil, frustra un poco. Pero también lo que compensa esas pequeñas frustraciones que te genera a veces trabajar en el sector público son los pequeños logros, que a veces son los que se hacen visibles o aparecen en los medios y muchas otras veces no. Muchas otras veces son pequeñas cosas que vas logrando todos los días y que te dan una enorme satisfacción. ¿Y qué orientación política tenían en tu casa, por ejemplo? ¿Se hablaba de política? ¿Por qué elegiste las ciencias políticas? Ya me dijiste una parte, porque te querías hacer... Se hablaba poco, porque mi familia era bastante independiente en su voto, o sea, no tenía un voto fijo, un partido tradicional, y tampoco se hablaba demasiado de política en mi casa. Tal vez con mi abuelo inmigrante que vino de España huyendo de la guerra civil, tal vez él sí hablaba conmigo más de historia, pero no había una militancia política en mi casa. Yo creo que fui como entendiendo a medida que fue pasando el tiempo, mi involucramiento en la política fue gradual, que solo desde el Estado se pueden hacer los grandes cambios, ¿no? Uno puede hacer su pequeño aporte en una ONG, en un consultorio médico, como abogado, sí, y hace su aporte y pone su granito de arena, pero desde el Estado es allí donde se puede generar los cambios que llegan a mucha gente, y eso fue lo que me atrapó del Estado. Yo lo que siento y veo es que se pueden hacer bastantes pocos cambios, digamos, porque en un país como la Argentina, en el que hay obstáculos, y seguramente vos los conocerás mejor que yo, que tienen que ver con la corrupción, con la pelea política, más que con el bien común,
Me parece que son pocos. ¿Cuáles son las cosas pendientes que van quedando en la gestión del gobierno de la ciudad? La agenda es enorme, pero también la contracara a esto que vos decías que es cierto, ¿no? La percepción de mucha gente, y yo lo hablo con gente con la que me cruzo en la calle todos los días, es la política es corrupta, en la política no se puede hacer nada, solamente especulan y les interesan sus propios objetivos y no la gente. Pero eso se cambia desde adentro. Yo me metí porque sentía que para cambiar lo que no me gustaba tenía que embarrarme, tenía que entrar en política y tenía que trabajar en el Estado para mostrar que era posible, por supuesto no sola, con mucha otra gente que cree como yo, y por eso mi ingreso al PRO. Pendiente de muchísimas cosas. Claramente hemos hecho muchos esfuerzos en materia de seguridad, con la creación de la Policía Metropolitana, con la instalación de cámaras, con programas sociales que contengan chicos que hoy no estudian, ni trabajan, ni tienen un futuro muy cierto, pero aún así la seguridad va a llevar muchos años recuperarla, porque también lo que se destruye durante décadas no se recupera de un día para el otro. Creo que tenemos también mucho trabajo por hacer. Hay obras, enormes obras pendientes en la ciudad que mejorarían mucho la calidad de vida de la gente y que nuestras dificultades de comunicación hoy con el gobierno nacional están frenándolas y es difícil impulsarlas solo desde el gobierno de la ciudad, como la autopista ribereña que sacaría todos los camiones de la ciudad y liberaría muchísimo el tránsito, o como la resolución del problema en la Villa 31, que son terrenos del gobierno nacional y requieren un trabajo conjunto entre ciudad y nación para trabajar sobre eso, y hemos tenido los cortes que hemos tenido. Hay mucho para trabajar, pero también hay mucho camino avanzado, ¿no? Por eso te decía que el contraste entre lo que uno a veces se frustra y siente que le falta es el pequeño logro, y el pequeño o el gran logro. El otro día fuimos con Mauricio a anunciar un segundo Metrobús para la zona sur, después de que funcionó muy bien el primero, y vino una vecina que vivía ahí cerca de Puente Pacífico a decirle, ahora cuando llueve salgo, miro por la ventana a llover, antes me quería ir de mi casa porque se inundaba todo. Y esos pequeños logros, el de esa vecina que ya no se angustia cada vez que llueve pensando que se va a inundar toda su casa porque hicimos la obra del Maldonado, o el de la abuela con bastón en la campaña que se nos acercó a decirnos que gracias a que la avenida Patricios después de 30 años se puso a nivel y entonces ella ya no tenía que pedirle a los vecinos que le hagan las compras, sino que salía ella. Bueno, todo eso te va alentando a seguir adelante, ¿no? El tema del transporte, ¿no? Empezaste a hablar del Metrobús y obviamente no te puedo dejar de preguntar sobre el traspaso del subte y ahora de todo el transporte, ¿no?, a la ciudad sin el dinero necesario para poder seguir adelante con eso. ¿Cómo se va a solucionar? ¿No sentís que en esta pelea política entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional el ciudadano queda fuera y queda, digamos, es como si no importara, ¿no? Bueno, la discusión que nosotros estamos teniendo con el gobierno nacional tiene como eje central que la gente viaje mejor. Acá no se trata de quién maneja el subte. La verdad es que lo menos relevante es si lo maneja la ciudad o lo maneja el gobierno nacional, más allá de que nosotros queremos manejarlo. No es una discusión de si traspaso sí o traspaso no, sino de qué manera se hace el traspaso. Parece que los argentinos necesitáramos tragedias para darnos cuenta de lo que hace falta, ¿no? Entonces, ya veníamos diciendo antes de la tragedia de Once que el subte no tenía las obras necesarias de seguridad y que le pedíamos al gobierno nacional que después de 20 años de manejar el subte cumpliera con las obras con las que se había comprometido, que son obras muy costosas que la ciudad sola no puede afrontar. E incluso estuvimos dispuestos a hacerlo de manera conjunta. Lo que no queríamos era aceptar el subte en estas condiciones sin ninguna garantía de que esas obras que hacen a la seguridad de la gente van a ser necesarias. Entonces yo sé que esto genera incertidumbre y que probablemente muchos de los que usan el subte todos los días ni siquiera terminan de entender de qué se trata esta pelea. Esta pelea para nosotros no es de quién se queda con el subte, sino de qué manera vamos a garantizar que el subte sea seguro y no suceda lo que pasó en Once. Yo creo que la tragedia de Once también debe haber marcado, como siempre marcan las tragedias, un antes y un después, y además un antes y un después para una actitud también del gobierno de la ciudad, porque en principio ustedes habían firmado un acuerdo en enero, ¿no? ¿Por qué firmaron ese acuerdo y después pensaron que no era posible hacerse cargo? Firmamos un acta donde dijimos, bueno, vamos a empezar, nos vamos a dar 90 días, vamos a darnos la oportunidad de trabajar juntos en un tema y demostrarle a los vecinos de la ciudad que nos podemos poner de acuerdo, y lo hicimos desde la mejor buena fe,
por eso firmamos esa acta de inicio de trabajo de 90 días, para que después de esos 90 días sí el subte pudiera ser traspasado y resolviéramos estas cuestiones de obras que te mencionaba antes, que son centrales para la seguridad. Sí, eso nos damos cuenta Lo todos, que nos dimos que son cuenta centrales. a los 60 días es que no había ninguna vocación de acordar esas obras, y no solo las obras, sino ninguno de los puntos claves para hacer un traspaso ordenado. Y la verdad que empezamos a advertirlo en privado, empezamos a hacer reuniones para tratar de destrabarlo. Cuando vimos que no se podía destrabar, Mauricio le pidió telefónicamente, por escrito, a través de sus ministros, una reunión en varias oportunidades a la presidenta, todo esto sin hacerlo público. Después empezamos a decir, antes de la tragedia, públicamente, necesitamos buena fe, en estas condiciones puede ser que el traspaso no se haga, y no recibíamos respuesta hasta que vino el retiro de la Policía Federal de un día para otro, y bueno, la verdad es que eso fue como la gota que y la colmó el tragedia, vaso. y la Y tragedia, después en el mismo momento, claro, ¿no? La ahí tragedia es como que hubo un repliegue, ¿no?, del gobierno. Dijeron, bueno, acá se nos puede haber una cosa todavía peor de la cual tengamos que hacernos cargo. Nosotros ya veíamos, digamos, que iba a había pasar serias eso. deficiencias y bueno, y por eso lo veníamos advirtiendo y llegamos a este punto de suspender la negociación, pero para hacer y siempre poner esta cuota de compromiso y de optimismo. Claro. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos mañana a retomar la discusión. Pero no hay diálogo. Pero no hay diálogo del otro lado y se hace muy difícil dialogar con alguien que no quiere. Pero vamos a seguir insistiendo. Mauricio lo dijo en ese día que anunció la suspensión de las negociaciones, dijo, hasta el último día, como jefe de gobierno, voy a seguir intentando hablar con la presidenta y voy a seguir intentando ponerme de acuerdo. Y por supuesto yo tengo el mismo compromiso, porque además fue un compromiso de campaña, tanto de él como mío, agotar todas las instancias de diálogo posible con el gobierno nacional. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno porteño.